Buenos días otra vez. Como acabo de comentar, la primera de las ponencias corre a cargo de Mercedes de Pablos. Y bueno, Mercedes, aparte de haber tenido distintas responsabilidades políticas en el ámbito de la cultura, es una protagonista de la cultura, es licenciada en Periodismo y Ciencias Políticas y tiene una muy amplia trayectoria como periodista en radio y televisión. Ha ejercido diversos puestos de responsabilidad en medios de comunicación, dirigiendo Canal Sur Radio, Andalucía Abierta Radio y programas como Las Mañanas de Canal Sur o de Par en Par de Radio 1, en Radio Nacional de España. En el ámbito institucional ha sido directora de programas del Centro de Estudios Andaluces, consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía y concejala electa del Ayuntamiento de Sevilla. Actualmente es la gerente del Centro de Estudios Andaluces, del que depende el Museo de la Autonomía de Andalucía. Y como decíamos, ella además es protagonista de la cultura y es autora de distintas publicaciones. Su libro más reciente es una colección de relatos que se llama Ajuste de Cuentos y su trayectoria ha sido reconocida ampliamente y entre ellos destacan el Premio Andalucía de Periodismo por el guión de Malas Artes de Canal Sur o el Premio de Periodismo Ciudad de Córdoba por el programa Las Cantamañanas, y también tiene el Premio Meridiana 2001. Y la ponencia inaugural de Mercedes es Cultura y Ciudad, así que os dejo con ella, que es la protagonista. Muchas gracias, Mercedes. Gracias a ti, Paula. Lo que soy es muy mayor. Muchas gracias. No sé si... no habéis dado tiempo. No sé si la delegada está todavía aquí o está despidiendo al alcalde, pero enhorabuena por el esfuerzo que supone. Ya soy de cuando aparezca, porque podemos improvisar, ¿verdad? Me alegra mucho que estén los que están, ¿no? Porque quizá esto sea lo más importante que se esté planteando ahora mismo una ciudad, ¿no? Su proyecto de cultura. ¿Qué es un proyecto de cultura? ¿Se imaginan ustedes a un político que se sube al estrado, acaba de derrocar un régimen? Estamos estrenando el siglo XX y estamos en un país que se habla español y hay una gran herencia hispana. ¿Se imaginan a ese senador, ministro de Hacienda, hombre revolucionario y líder natural? ¿Se lo imaginan mirando a los ojos a los parlamentarios, a la tribuna que hay arriba, que está llena de periodistas, acaban de derrocar un régimen, y de gentes de la sociedad civil, porque es un día histórico? ¿Se imaginan que empieza sus palabras sin leer, mirando al frente y diciendo: me parece que no somos felices? Esto ocurrió en Santiago de Chile el 1 de agosto de 1900 y el senador fue Enrique MacIver, que tiene nombre un poco de muñeco de nuestros hermanos, ¿verdad?, que acababa de derrocar el régimen de Balmaceda y que abriría un periódico democrático tan incierto y convulso como todo el siglo XX. En ese Chile, que aquí en Huelva, tan iberoamericana, no nos suena extraño o no nos debería sonar extraño, porque lo sentimos más cerca que otras culturas, que otros países, de las que no nos separa un océano. Y sin embargo, ellos están cerca. Me parece que no somos felices. Es una declaración que resulta radicalmente contemporánea, porque la felicidad, como palabra simple y de uso cotidiano, entra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, antes incluso de que fueran proclamados como derechos, como tales, en 1948, y después de que la mejor de las civilizaciones hubiera mostrado su cara de monstruo en toda Centroeuropa, después de la Segunda Guerra Civil Europea. Pero antes del totalitarismo y el racismo y el fanatismo, antes, ante el grito de libertad e igualdad, la libertad se coló en el mundo real, la felicidad también. Dejó de ser un sueño para ser una posibilidad construida por todos. ¿Somos felices? ¿Somos felices? No me atrevo a preguntarlo de uno en uno. Vamos, no me atrevo a preguntármelo ni yo. ¿Es la cultura una fórmula de llegar a la felicidad? ¿Creemos que la cultura sirve para ser feliz? ¿Es la ciudad el mejor escenario de la cultura y de la felicidad?
Bueno, permítanme que aproveche esta extraordinaria ocasión para hablar y reflexionar antes sobre la raíz, el núcleo de lo que ustedes se quieren plantear. Quieren hacer una hoja de ruta, tienen un plan para Huelva, para la vida de Huelva, tienen por lo tanto un plan para la felicidad. Porque si quieren hablar ustedes de cultura, ustedes están abocados a hablar de vida. ¿Y qué es cultura? En una ciudad, ¿qué significa tener un plan de cultura para una ciudad? Un plan, luego un proyecto político para Huelva, para la ciudad. Vamos a aclarar algunos términos porque para entendernos tenemos que nombrar las mismas cosas con las mismas palabras, o al menos que ustedes sepan a qué llamo yo cada cosa. Aquí, del brazo de Portugal y de frente a Iberoamérica, saben ustedes mejor que nadie, que las palabras nos hacen más ricos o más pobres. Depende si las hacemos nuestras o si las encarcelamos, las poseemos, las manipulamos como si fueran pájaros cautivos, ¿verdad? He dicho proyecto político en vez de plan. Y no hablo del ayuntamiento, que representa legítima y legalmente a los ciudadanos de Huelva. No hablo de la Diputación, que representa a los municipios de Huelva. No hablo de la Junta de Andalucía, que representa a los andaluces. Ni hablo del Gobierno de la Nación, que representa a todo el país, su voluntad mayoritaria y a sus paisanos. Hablo de la política de la ciudad tal como desde Platón y Aristóteles se ha venido definiendo la palabra política. Hablo de la política como la acción de los que habitan la ciudad en participar en ella, en construirla, en decidirla, en gobernarla. Por acción u omisión, todos somos arquitectos del lugar que habitamos y, sobre todo, somos parte de su alma. Por acción u omisión. Por acción y omisión, todos construimos un proyecto político, todos, con nuestras decisiones, con nuestras costumbres, con nuestros actos, porque las ciudades las hacemos nosotros cuando las hacemos nuestras. Civilización es, lo saben ustedes de sobra, civitas. Ciudad es civilización. Desde las gestas más heroicas a los actos más menudos de nuestra vida cotidiana, somos y hacemos civilización. En valores, en costumbres, en amores y en odios, filias y fobias, en errores y en aciertos. Ser civilizado es construir ciudad. Ser ciudadano es ser civilizado. Una frase de Ferdinand Foch, que a mí me gusta mucho: no hay hombres cultos. A él se lo olvidó a las mujeres, en fin, era la época, ¿no? Nadie es perfecto. No hay hombres y mujeres cultos, podemos decir. Hay hombres y mujeres que se cultivan, que construyen. Por eso, hablar de cultura es hablar de ciudad. Parece muy obvio, pero no crean que es tan obvio. Entre otras cosas porque como la gestión cultural y la cultura siempre ha sido una María, siempre ha ocupado, ¿verdad?, como lo importante, la economía, el hábitat, el urbanismo, el tráfico, tal, ¡pum!, la cultura, ¿no? Siempre ha sido una María y es lo más importante. Sin cultura no habría convivencia, ¿no? Por eso insisto, y más en una ciudad, me parece tan importante que ustedes asuman el reto, que la cultura es mollar para construir una ciudad. Por eso felicito de verdad al Ayuntamiento de Huelva, porque al querer hacer un plan estratégico de la cultura, está construyendo el más radical, de raíz, plan de ordenación urbana de la ciudad. Este es el mejor PGO que ustedes pueden hacer. La ciudad, y lo sabemos bien, no es su caserío solo. No son solo las casas, no son las plazas, los juzgados, los colegios, los mercados, los hospitales, las iglesias. Todo eso es carcasa. Nada existe si no lo habitamos, ni siquiera la ruina, ¿verdad? Cultura es la creación, en todas sus variantes, y es los públicos. Cultura es música, es literatura, es cines, artes visuales, artes escénicas, y cultura es quien escucha, quien lee, quien mira, quien acude a un espectáculo. No hay cultura sin público. Por eso, cuando hablamos de la cultura, de la necesidad vital de la cultura, no hablamos solo de quienes la trabajan, no estamos hablando unos profesionales de qué hay de lo nuestro, ¿verdad?, sino de quienes la hacen posible. Nosotros, el público, somos el público. A Platero, a Madame Bovary,
a la Regenta, a la Venus de Botticelli y los girasoles de Van Gogh, a Mozart y a los Beatles, a Camarón y a Bach, a Le Corbusier y a Vandelvira, a José Luis Gómez y a Lorca. Los convertimos en eternos nosotros. Hasta la poeta Emily Dickinson, que murió con sus versos ocultos, dicen que debajo del colchón, existe porque alguien rescató esas cuartillas de sus baúles secretos y las sacó a la luz. Ella vive cuando cualquiera de nosotros la leemos. El espacio de cultura en una ciudad es la dimensión misma de la vida de sus ciudadanos. Sus ciudadanos son los que deciden la cultura de la ciudad, los que la hacen. Las artes, la trascendencia, aquello que Víctor Gómez Pin, Marta sabe que a mí me gusta nombrar a Víctor Gómez Pin, que es uno de mis pensadores de cabecera junto con Steiner, ¿no? Víctor Gómez Pin llama a la cultura la absurda utilidad de la vocación trascendente del ser humano. La cultura, la trascendencia, el soñar, el imaginar, hasta el inventarse una religión o creer en ella, no es útil para... Él pone un ejemplo siempre, ¿no? ¿Para qué quería el hombre saber si la Tierra era redonda? No es útil para lo inmediato, para la comida, para resguardarse del frío, para intentar evitar el miedo, pero el hombre trasciende y quiere saber más, porque somos afectos y curiosidad. Todo eso... el convertir la realidad, en soñarla, en reinventarla, en renombrarla, es lo que dice Víctor Gómez Pin, que nos diferencia de los animales, ¿no? Imaginar una lluvia de flores, cantar como Martirio o escribir como Juan Cobos Wilkin. Es decir, en una ciudad donde seamos aproximadamente felices o al menos no seamos dramática y tristemente infelices. Voy a recomendar dos libros así, que me valen mucho cuando hablo de felicidad. Hay un filósofo francés que se llama Comte Sponville, que tiene un libro muy chico que se llama La felicidad, desesperadamente. En realidad él no se atrevió a llamarle contra la esperanza. Es un alegato contra la esperanza como sentimiento y a favor de la voluntad, ¿no? Pero habla mucho de la felicidad. Yo les recomiendo eso y luego les recomiendo una frase de cabecera que a mí me ha servido casi todos los días de mi vida y que es de Chekhov. Y dice, ya que no podemos ser felices, procuremos estar entretenidos, que es verdad que alivia muchísimo, ¿verdad? Pero aparte de emociones, porque estamos hablando de emociones, ¿no? Construir ciudad supone acciones, es decir, inversiones, y no solamente públicas, y no solo de carácter material. Un viejo comunista terrateniente, que a lo mejor un poquito más mayores se acuerdan de él, todo un oxímoron, pero que existió, era comunista y era terrateniente, murió hace algunos años, de aquellos que trabajaron para traernos la democracia, y se llamaba Vázquez Parradé, decía que la educación de un niño empieza 100 años antes. Un aserto que puede parecer una greguería de Ramón Gómez de la Serna, pero que es realidad. Estamos pensando en dentro de 3 generaciones, cada vez que hacemos algo, pensando en futuro, pensando en valores. Imaginemos que somos el gran arquitecto, ese que creen los masones, ¿no? El gran arquitecto, cumplimos 300 años de masonería, por cierto. Somos el gran arquitecto de los masones, o algo aún más elevado que el gran arquitecto. Somos un arquitecto a secas, que como todo el mundo sabe, sois Dios, ¿verdad? Somos un arquitecto, desde aquí mi cariño y respeto a todos los arquitectos que hacen su trabajo, menos a los que hacen Calatrava, ¿no? Imaginemos que somos un arquitecto y hemos puesto el folio en blanco para escribir la ciudad que queremos que sea. De hecho, ustedes llevan trabajando meses en eso. Han cogido un folio en blanco y han dicho, ¿qué ciudad quiero hacer? Porque cuando ustedes hablan de plan de cultura, no crean que están hablando de pintura, de teatro, de música, de lo que les gusta leer, de los que les gusta la danza, el mes de la danza, el Festival Iberoamericano, no. Están hablando de ciudad. ¿Qué ciudad quiero construir? El folio está en blanco, pero en este momento sus cabezas, nuestra cabeza, no lo está. Nuestra cabeza, aunque partiéramos del kilómetro cero ahora mismo, ¿no?, está afortunadamente fortalecida por el ADN que hemos heredado. La huella de los ídolos
de la Orden Seminario, que tienen ustedes aquí muy cerca, 5.000 años antes, 5.000 años antes. A mí me impresiona porque como uno, decía Santa Teresa, qué poco valgo si me considero y cuánto valgo si me comparo. Es bueno, ¿no?, la ciencia comparada. Yo cuando veo esos programas de televisión, a los que a veces me entrego como una perra, ¿verdad?, las antigüedades, presuntas antigüedades que venden, bueno, mi favorito tengo que reconocer que es el vestido de novia, pero eso casi ya forma parte de un pecado, ¿no? Cuando veo esos programas de televisión donde van buscando por los Estados Unidos de América del Norte objetos, pienso, ellos tienen museos con lo que nosotros guardamos en el desván de la casa de mi abuela. ¿Qué catarsis tendrían estas criaturas que con un rótulo de 1860 entran en éxtasis si supieran que estamos al lado de ídolos de hace 5.000 años? Qué barbaridad, ¿verdad? Pues eso está ahí y está aquí. Está aquí. Está en nuestro ADN. Yo estoy completamente convencida. Además de esos ídolos, las huellas de la Onubia Tartesia y Fenicia, de la Onuba Aesteria de los romanos, el peso feraz de la Banaba o Huelva de los árabes, la Huelva de los ilustrados y de los ingleses, la Huelva del dolor de la guerra, la Huelva, provincia que vio cómo caía Miguel Hernández, tan cerca, la Huelva de la democracia y de la libertad, libertad sin ira, si puede ser, la Huelva del cine iberoamericano y la de una casa Colón que descubre América cada año, que no se ha quedado en un efemérides, cada año descubrimos América a través del cine. Esa Huelva, aunque no lo creamos, en ese folio en blanco del arquitecto que somos, nos acompaña. Lo tenemos en nuestra herencia. Porque cada generación tiene el compromiso de hacer su parte de ciudad, de no enterrar el denario. Yo no sé si ustedes han crecido con parábolas religiosas. A mí la del denario, el padre que le da los denarios al niño, uno crece, el otro lo guarda debajo del cajón, tal, ¿no? Bueno, pues no tenemos mejor manera de expresarlo que no queremos enterrar el denario del padre y convertirlo en 2, en 3 o en más. Cada uno de nosotros, desde el bebé más tierno que hay ahora mismo, naciendo ahora mismo en Huelva, al anciano más sabio, es Huelva, hace Huelva, vive Huelva y de una manera u otra, por acción u omisión, va a dejar huella. Hacemos cultura por acción o omisión, han visto que soy un poco repetitiva. Y el sueño de la omisión, para mi gusto, produce más monstruos que los de la razón de Goya. Vamos a ver el primer trazo que tenemos en el papel en blanco, la educación. Ustedes dirán que esta es la delegación de cultura, que no es la delegación de educación, la educación. Educación para el conocimiento y para los afectos. No se construye ciudad sin la alianza de la comunidad educativa, donde cabemos todos, educadores de todas las escalas, desde los niños de los jardines de infancia a los universitarios, algunos arquitectos, doblemente dioses, ¿verdad? Padres, madres, ellos, los niños y las niñas, ¿no? Incluso las aulas de la experiencia, porque aunque la educación sea un derecho y como derecho esté reglado como servicio del Estado, en realidad la educación es algo de nuestra vida, no dejamos de aprender nunca. Las aulas de la experiencia de mayores es una de las cosas más bonitas que le puede pasar a una ciudad, ¿no? Una ciudad cohesionada es una ciudad que hace permanentemente transferencia de conocimientos. Nada nos hace más felices que una biblioteca llena, que unos niños viendo un espectáculo en la calle, que un aula de la experiencia con personas a las que a lo mejor le fallan las piernas, pero nunca la cabeza, ni el corazón, y que salen felices cuando se van de esa aula de la experiencia, en vez de haber estado en casa, solas, ¿no?, casi abandonadas. Un plan de cultura, un plan estratégico de cultura, es un plan de educación permanente. Educándonos, hacemos ciudadanía, desde aprender quién era Juan Ramón Jiménez a no tirar un papel jamás en nuestra casa, que es nuestra ciudad. A ayudar a quien lo necesite o a entender
que nosotros no somos el ombligo del mundo y no deberíamos ser los primeros de la cola, o que cuando pedimos derechos, como decía José Saramago, en la misma Carta de los Derechos Humanos deberíamos firmar los deberes. Claro que también decía que el primer deber humano es la protección de los derechos humanos. Él ya nos daba la respuesta, ¿no? Ese sería un trazo, la educación. El encuentro, el lugar, hasta el no lugar. El equipamiento, el equipamiento. Palabra clave, que requiere tanta ambición como prudencia. ¿Es posible? ¿Son antitéticas? No, no. ¿Y qué es el equipamiento? Vamos a hablar claro. Es la ciudad, es la propia ciudad. Yo comprendo que inaugurar el Guggenheim o la Ópera de Oslo tiene que ser un subidón, porque verdaderamente hay obra que cambia la estructura de una ciudad. En el caso de Bilbao, la recuperó de una ría que ya era insolvente, estaba agotada desde el punto de vista económico y estaba hecho un desastre de contaminación y fealdad, la recupera, y en el caso de Oslo ha pasado exactamente igual, solo que no era tan feo el fiordo. La ópera de Oslo ha permitido la construcción, por cierto, en el caso de Oslo, porque es que nos llevan ventajas, que son calvinistas, con viviendas sociales incluidas, etcétera, recuperando una parte del fiordo, ¿no? Pero yo insisto, el principal equipamiento para un plan estratégico de cultura es la propia ciudad. Es el momento, insisto, que no nos hagamos trampas en el solitario y admitamos que a veces, y tenemos dolorosos ejemplos, hemos querido reinventarnos y hemos parido un ratón carísimo, carísimo, normalmente con firma y normalmente con desviación de dinero público. Yo, nada más lejos que intentar enfrentar unos casos con otros, pero es cierto, en Sevilla ahora mismo hay 2 teatros sin abrir, porque se construyeron sin saber si iba a ir gente. Uno de ellos es la EGAE, que no está en el mejor momento de su vida, como bien sabemos, pero efectivamente es un teatro brutal que hay en la Cartuja y que nadie lo quiere. Van a terminar como el Banco Popular, comprándolo por 1 euro y ni eso, ¿no? Antes de cualquier construcción de teatros, auditorios, bibliotecas, no todos son iguales de todas maneras, casas de cultura, centros cívicos o cines, que son necesarios y hermosos, muy necesarios, y que nos hacen creer, hay que hacer un inventario de lo que tenemos. ¿Y cómo lo hacemos? Si ustedes están haciendo un plan, hagan un inventario. ¿Qué hay en Huelva? Pero no que hay en Huelva el cine, el teatro, no, no. ¿Dónde la gente puede ver cine? ¿Dónde la gente puede ver un espectáculo? Huelva es el principal equipamiento. No se trata de contar únicamente quién puede ir al teatro o quién visita el museo, sino, primero, dar uso a esos edificios públicos por lo que hay que negociar, por esos centros que tal vez sean reutilizados por la tarde. En Alemania, por ejemplo, yo no pretendo que los docentes ocupen más tiempo, soy hija de maestra, hermana de maestra, no se me ocurre cargar más a los docentes de lo que lo están, ¿no? Pero sí a los edificios. En Alemania, el equipamiento educativo, por cierto, como también en España, pertenece a los ayuntamientos, a las corporaciones municipales. En el caso alemán, Alemania además es la gestión completa, de manera que es la propia corporación, el propio municipio, en algunos casos son ciudades-estado, ¿no?, quien decide el uso mañana o tarde. Los maestros se van, pero el colegio sigue ocupando un papel de centro cívico, de recitado de poesía, encuentro, hasta de casa de cultura en algunas noches, ¿no? Es decir, podemos pensar también en esos edificios que tenemos y que, oye, que cierran a las 3 de la tarde. Y de pronto nos queremos plantear hacer otro teatro o hacer otro auditorio o hacer no sé qué, y tenemos uno que está cerrado desde las 3 de la tarde, con todo mi bendito cariño a los derechos laborales por los que hemos sufrido mucho y seguiremos defendiendo, ¿verdad? Todos los barrios, y una cosa muy importante, cuando hagamos ese inventario, todos los barrios son Huelva, no se nos puede escapar la ciudad, porque Huelva es todos los barrios. No podemos pensar que por las esquinas se nos vayan, que la cultura sea como un movimiento centrípeto, ¿no?,
como que tenga que ser como un imán que acoja a la gente. La cultura es una araña. La cultura es una araña, o no es, ¿no? A ese inventario hay que añadir un diagnóstico de usos y de carencias. Hacemos un inventario, esto es lo que tenemos, esto lo usamos, esto no lo usamos, aquí nos falta, porque puede faltar. Yo recuerdo, yo fundamentalmente me he dedicado al periodismo cultural. Yo recuerdo una época en la que en Huelva no había cines, yo lo recuerdo. Y de vez en cuando decíamos, hace años, bueno, en Sevilla no hubo teatros durante 3 o 4 años, previos a la Expo, que se estaba arreglando el Teatro López, ahora nos sobran. Ahora nos sobran. Hubo una época que no había teatros y una época que sobran, ¿no? Solo se trata, cuando hablo de equipamiento y de reamueblar los lugares, también los públicos, de darles otra alma, de ocuparlos. Construir ciudad es ocupar ciudad. Hasta hace poco menos de 20 años, la ciudad de Sevilla, y no voy a hablar de teatros, voy a hablar de algo que creo que es trascendental para la vida de una ciudad. Hasta hace menos de 20 años, en Sevilla no había una sola biblioteca municipal. Fue una concejala, a mí no me duelen prendas, fue cuando era alcaldesa Soledad Becerril. Es cierto que los mandatos se encadenan, posiblemente sería heredado o no, pero el caso es que en el mandato de Soledad Becerril, que había sido la primera mujer ministra de Cultura de la democracia, la del golpe de Estado, la pobre, fue muy poquito tiempo ministra, pero es verdad que se hizo un equipamiento de bibliotecas municipales. Estaba la biblioteca de la Junta de Andalucía, había una biblioteca que ahora está cerrada y da una pena horrorosa porque no se sabe para qué sirve ese edificio cada día, ¿no?, más deteriorado. Había una biblioteca del Ministerio entonces que todavía tenía competencias, el Ministerio de Cultura, pero no había bibliotecas municipales. ¿Saben el papel que representa una biblioteca municipal en un barrio como Torreblanca? Una biblioteca que se llama Julia Uceda, por ejemplo, y que permite a la gente de Torreblanca estar más cerca de Julia Uceda. Ella, por ejemplo, va cada vez que se lo piden, ¿no? Como digo, existía la de la Junta, existían las universidades, y ahora mismo hay 6 bibliotecas. Bueno, pues ya son pocas, ¿no?, con todo lo que se ha articulado a raíz de esas bibliotecas. Sin olvidar la calle. La calle. Porque además de historia, la verdad es que en Andalucía heredamos un clima que es nuestra responsabilidad defender, porque ese denario de la vieja parábola de la Biblia es el más vital. Ese que no podemos enterrar porque se pudre, ese es nuestro clima, algo por el que darían la dentadura cualquier ciudadano de Lyon para arriba. En este momento hay personas cuyos hábitos se parecen muchísimo a los nuestros, tienen un poquito más de salario y los derechos parece que más blindados y tal, también tienen sus cosas, ¿no? Pero hay personas que a las 2 de la tarde se hace de noche. Se hace de noche a las 2 de la tarde. Será mi edad, pero yo les aseguro que el sol es quizá el mayor de los regalos, la luz. La luz es uno de los regalos que más conforta a esa felicidad que yo no renuncio, que ustedes trabajen por ella cuando están haciendo un plan estratégico de cultura. Si no tuviéramos este sol, si no pudiéramos habitar la calle, porque ¿para qué sirve el sol? Para que te sube la endorfina y parece que estás como más animado. Ya digo, cuanto más mayor, más frágil es uno y más básico. Y se pone muy triste si los días son tal y te pones eufórico a la que hace un poquito de sol, ¿no? Pero no sirve solo para eso. El sol sirve para habitar la calle, para no escondernos, para no estar solipsistas, metidos cada uno detrás de da igual que sea Madame Bovary, que Final Fantasy VIII. Me da exactamente igual. Lo mismo te aísla, ¿no? Tenemos en Huelva, están haciendo ustedes ese folio en blanco, se han comprometido con hacer un plan estratégico. Metan el inventario, metan la luz en el inventario, metan el sol, metan el mar. Tienen ustedes un mar y tienen un cielo como el escenario. Ese sí que es un básico equipamiento de cualquier actividad vital, luego cultural. Pasear, ser paseante, juntarse, mirar, escuchar. ¿Desde hace cuándo no visitan ustedes el barrio de al lado? Yo no sé muy... De pronto uno se pone a hacer rutas. Yo hice una cosa en Sevilla.
A mí me pedían mucho que fuera asociaciones de mujeres. El escaso tiempo que fui concejala, que me gustó muchísimo porque aprendí de Sevilla más de lo que yo creía saber en muchísimos años de ejercicio de la profesión, la verdad. Estaba en la oposición, de todas maneras. Protagonizamos la derrota más histórica que ha habido nunca en Sevilla. Por supuesto no me han vuelto a llamar, como se pueden ustedes imaginar, pero yo aprendí mucho, ¿no? Y de pronto en las asociaciones de mujeres me pedían mucho que hablara de las mujeres, ¿no? La asociación de San Jerónimo, de mujeres de Cerro Amate, que son mujeres que están sacando, que van a ver a sus niños que están metidos con la droga y que saben de legalización de la droga más que todos los profesores de constitucionalismo que tan ocupados tenemos en este momento, ¿verdad? Todo eso que es vida y que es verdad, yo de pronto un día dije, ¿y ahora voy yo a contarle a estas mujeres que me pueden dar a mí lecciones magistrales? Entonces decidí invitarlas a pasear. Hice un callejero con Sevilla, con las mujeres que hay en Sevilla. Quité a las vírgenes, me quedó un espacio un poquito reducido, porque quité a las vírgenes, pero sí hice un callejero con Cecilia Boldefaber, Guiomar, eran calles que a ellas les sonaban, y les hice una pequeña biografía. Entonces, cada vez que iba a una asociación, las invitaba, llevaba un papelito. Yo nunca he sido muy buena con mi destreza artística, entonces ni PowerPoint, ¿no? Pero les hacía un cartelito y les invitaba a hacer la siguiente vez, ya sin mí, un paseo por la ciudad, por su callejero. Ese es un equipamiento cultural. ¿Cómo está el callejero de Huelva? ¿Qué tal andamos de caspa? ¿Hay caspa? ¿No hay caspa? ¿Hay gente estupenda? ¿Hay mujeres? ¿Faltan mujeres? Seguro que faltan mujeres. Vamos, eso, como el honor en la mili, ¿verdad? Se le supone. Cultura, insisto, sé que soy pesada, es habitar la ciudad, pero también es mantenerla sana. Ustedes saben mucho de medio ambiente. En ese ADN, ustedes que son jóvenes, que están ahí sentados, además de todo eso y de los ídolos que tienen de 5.000 años, tienen ustedes la lección de alguna parte de una generación anterior que luchó muchísimo por el medio ambiente, que luchó muchísimo, que salía a la calle todos los días, que hablaba de metales pesados cada día desde los medios de comunicación, desde la calle, desde las pancartas. Son herederos, ustedes, de gente que no quiso pensar que el destino les regalaba un final como el de Matrix, la segunda, no la tercera, ¿no?, que es muy cristiana. Es decir, y hay paraíso, en la segunda no hay paraíso. Esta generación que les precede luchó por el medio ambiente. Ustedes han heredado un sol, mejores condiciones. ¿Hay otras amenazas? Pues vamos a verlas, ¿no? Aprovechemos esa conquista del medio ambiente para mantener nuestra ciudad y además para mantenerla viva y sana. ¿Saben ustedes que muchas de las personas que admiramos en Centro Europa, hace poco invitamos a una persona muy conocida en la crítica literaria danesa, ¿no?, para unas actividades? Y saben que me dijo, yo no sé si yo llegaría a ese extremo, me dijo que ya había cubierto el cupo de vuelos de avión que se podía permitir al año, que entraría por videoconferencia, que nos mandaría no sé qué, pero que esa persona consideraba que ya había viajado, low cost, lo suficiente como para hacer un viaje más. A lo mejor se han extremado, pero sí es cierto que la hipersensibilidad con estas cosas es buena. No podemos olvidar que cada cosa que hacemos tiene un coste y un beneficio, ¿no? Imagínense, en ese lienzo que ya tenemos, hemos puesto educación, hemos puesto equipamiento, hemos metido la calle, ahora metemos el cielo, el sol, el medio ambiente. Imagínense cómo sería ese lienzo si a la educación, a los escenarios, le añadimos el sol, el mar. Como les decía al principio, algunos pasan media vida buscando lo que nosotros ya tenemos. Los creadores, ¿cómo no voy a hablar de los creadores? El público no puede dedicarse al onanismo, ni los creadores, a poder ser. Para eso están los creadores. Andalucía es muy rica en creadores. Eso es una enorme riqueza. Todo tiene sus desventajas. Tenemos un poquito de tendencia al individualismo. En los estudios sociales sobre la crisis económica en Europa, el último estudio que yo leí un poquito antes del verano, se veía cómo
en aquellas ciudades, aquellas sociedades donde el estado del bienestar se consideraba un bien colectivo, había aguantado mejor. Aquellas en las que lo hemos vivido como una mejora de nuestra vida individual y por tanto no un bien colectivo, se nos había derrumbado como un naipe, ¿no? Y además habíamos salido, sálvese quien pueda, ¿no? Por esa fragilidad. El individualismo es una enorme ventaja, porque requiere libertad, genialidad, pero también tiene enormes desventajas. No nos podemos trampear cuando nos miramos al espejo. Andalucía, insisto, es muy rica en creadores. Dice Fernando Iwasaki, escritor peruano andaluz, y un poco japonés, que nuestros contemporáneos son los que nos acompañan en el crecimiento como seres humanos. A mí esta idea me gusta mucho. Tal vez ese músico al que oímos cuando tuvimos 12 años como si fuera adictivo y hoy nos da una vergüenza horrible y que podemos ver 20 años después un día en un concierto, tal vez el autor de una novela que nos ha marcado. Si yo les pregunto la novela que más les ha influido, voy a ser un poco burra, pero hay novios que dejan menos marca que el túnel de Sábato, sin ninguna de las dudas. ¿Qué se le va a hacer, no? Si leyéramos, yo aprovecho para recomendarles Jack el fatalista de Diderot, sin saber quién lo ha escrito, yo les aseguro que ustedes me dirían que es de Eduardo Mendoza, que posiblemente es nuestro único escritor que sabe escribir con sentido del humor gran literatura, uno de los pocos, ¿no? De tal manera, las ironías de Jack el fatalista, se lo recomiendo, no se pueden imaginar lo contemporáneo que es nuestro, y a pesar de ser francés, lo andaluz incluso, ¿no? Es humor ácido en lo universal que tienen, escenas hilarantes. Por lo tanto, cuando estamos hablando de creadores, atención, no estamos hablando solo de aquellos que se ganan la vida hoy como creadores, en cada una de las posibilidades que tiene la cultura. Estamos hablando también de los creadores de nuestro inventario, de nuestro ADN. Luego están los creadores que coinciden con nosotros y en nuestra responsabilidad también los creadores patrimonio. En ese plan estratégico que están haciendo ustedes, no se les olvide los creadores patrimonio. No se les olvide que lo más contemporáneo, un chaval de 14 años, puede ser el autor del Señor de los Anillos. ¿Y por qué no? Hablaba de los creadores patrimonio y hablo de los creadores vivos que a poder ser quieren seguir vivos. Es decir, tener habilidades como las de comer, tener una casa, no creer que en el dolor, el ingenio, la fatalidad uno crea mejor. Eso es completamente incierto. Y si no, que tengan un día frío, a ver si alguien es capaz de tener una idea luminosa con mucho frío o con hambre, ¿no? ¿Y qué necesitan los creadores? ¿Qué necesitan los creadores en Huelva? Pongamos en un lado del lienzo una especie de collage. Hemos hecho el lienzo y a los creadores, que son una parte sustancial, además le vamos a hacer varias categorías, ¿no? ¿Qué necesitan los creadores también en Huelva? 1, formación, que tiene que ver con la educación, pero a un nivel más específico. Yo sé que ustedes lo saben de sobra. Una formación que se relaciona con la participación. Cuando hablamos de cultura estamos hablando todo el rato de vasos comunicantes. Les voy a poner un ejemplo. Ismael Jordi es en este momento uno de los tenores más reconocidos que hay en España y en Europa. Ismael Jordi era un jugador del Jerez Fútbol Club. A mí me encanta buscar en YouTube grabaciones antiguas de Ismael Jordi, una pinta jugador del Jerez, cantando con el Jerez, y cantó el himno del Jerez y tal, y era aficionado al coro, pero llega al Teatro Villa Marta, a Jerez, teatro que lo está pasando en este momento mal, ¿no? Llega al Teatro Villa Marta Jerez, llega Alfredo Kraus y hace una audición pues para hacer un coro más profesional. Y Alfredo Kraus oye a Ismael Jordi. Ahí había una habilidad, alguien que podía cantar, pero que le iba bien como futbolista. Y de pronto aparece un equipamiento que sirve no solo para que veamos a Kraus, no solo para que venga el tenor polaco, sino para que un señor de Jerez descubra que él también puede ser tenor. De manera que la formación puede estar relacionada con la participación. ¿Qué hubiera pasado
En Sevilla no había la ventaja de la edad, ¿no? Apenas había público de danza, hace 30 y tantos años, se lo aseguro. Hubo una iniciativa que algunos consideramos que era una locura y que inesperadamente se ha mantenido en los años, que fue el Festival Itálica. Aparte del mes de la danza que hay ahora y tal, pero el Festival Itálica, que lo hace la Diputación de Sevilla, se mantiene. El Festival de Itálica sirvió para que viéramos a las grandes, Marta Garajan, en fin, todas, las grandes y los grandes que venían a Sevilla, pero sobre todo sirvió para públicos. Hay un tejido de creadores, de profesionales de la danza en este momento en Sevilla. Otra cosa es qué pasa con ellos. Pero nuestra responsabilidad en el lienzo que estamos haciendo, porque están haciendo ustedes un plan estratégico de cultura, es pensar cómo se favorece la creación con la formación, pero no solo con la formación reglada, con la participación, con poder ver a los grandes. El día que uno ve una ópera maravillosa o el día que uno ve AC/DC, ese día te cambia la vida, ya las piernas no te vuelven a temblar de la misma manera, ¿no? Oportunidad. A los creadores hay que darles oportunidad de darse a conocer en exposiciones. Tenemos toda la ciudad como equipamiento, no me digan que no tienen salas, no es verdad. En muestras de cine, en conciertos, en publicaciones. Yo ya sé que las nuevas tecnologías nos están facilitando la vida tanto como destrozando, ¿verdad? Sobre todo a los autores. Algunos de los pilares de nuestra difusión de la cultura. Pero yo quiero creer que si el vídeo no mató a la estrella de la radio... ¿Alguien conoce esa canción? Porque es una cosa que quería testar hoy. Yo sí, pues porque no cumples 40 ya, ¿verdad? O estás a punto, ¿a que sí? Porque esta es una canción de 1979 de Bruce Bully, con la que yo crecí y tal, pero claro, te llevo bastantes años, ¿no? Si el vídeo no mató a la estrella de la radio, de hecho el vídeo ha muerto y la radio no, la literatura tal vez tenga que adaptarse a otros formatos, aunque jamás renunciemos al libro o al olor, ¿no? El calor de los libros. Pero leer a lo mejor no es esto solo. A mí me tiene preocupadísima, aparte de otras cosas, la brecha brutal que hay entre la educación y la educación reglada, ¿no? Los profesionales de la educación con toda la buena voluntad y la enorme vocación y los usos de la vida de los niños y las niñas. ¿Cuántas maestras o maestros saben o han jugado al Donkey Kong? Me digo como juego. ¿Cuántos padres saben qué juego, que Dune es un juego que no deberían ver los mayores de 15? ¿Sabemos cuando le compramos un videojuego a nuestros hijos cuáles son xenófobos, machistas, racistas? Porque los hay maravillosos, los mejores músicos contemporáneos de este momento están trabajando para los videojuegos. En los videojuegos pasan cosas. Le raptamos, le decimos a un niño de 13 que es mejor Madame Bovary que Zelda, ¿sí? O intentamos meterlo todo en lo mismo. ¿Qué queremos salvar? Yo moriré con mis libros agarrada, pero soy yo, no voy a meter en mi balsa del Titanic a todo el mundo, sobre todo involuntariamente, cada uno se muera como quiera, ¿no? Pero, en realidad, ¿qué salvo? La lectura, el momento de la reflexión de convertirme yo en Madame Bovary. Aprovecho para decir, mujeres, Madame Bovary efectivamente era él, porque muy de carne y hueso no es la señora, ¿no? Es decir, es un retrato de hombres, según modestamente lo veo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos que salvamos la literatura, que salvamos la lectura? El hecho reflexivo de la lectura, el hecho, imagino, que hasta biotecnológico de esa chispa que se enciende aquí, que me obliga a fijar los ojos, a saber que Diderot se deletrea y que entonces evoco a un señor con una panza muy gorda y un libro que bien no sé qué. Ese gesto de introspección es lo que queremos salvar. Salvemos ese gesto. Salvemos el libro también. Pero ustedes me entienden. Lo mollar. Estamos haciendo un plan estratégico. Tengamos cuidado, con nuestros propios prejuicios. Con esos prejuicios que hacen que cuando la cultura es popular
nos parezca menos interesante, ¿no? Con esos prejuicios en los que nos hemos a veces acomodado para sentirnos diferentes y mejores que los demás. ¿Es verdad? Tenemos derecho, a veces a sentirnos mejores que los demás. Somos mejores que mucha gente. Si no matamos, no violamos, no humillamos, en fin, claro, claro que sí. Hay que tener una cierta autocomplacencia moral cuando una sociedad se la merece, ¿no? Otra cosa es si hacemos el análisis si la merecemos o no. Pero quiero decir, ¿qué es? Cuando hagan ustedes ese plan estratégico, sean generosos y piensen en la gente. Piensen en la gente. Claro que a mí me gustaría poder hablar, no de Madame Bovary, de las 5 grandes adúlteras, que por qué a los grandes escritores les dio de pronto por escribir por adúlteras. ¿Se acuerdan ustedes? Estaba la regenta contemporánea a Ana Karenina, a la del el dolor del doctor Amaro de Portugal, a Madame Bovary de Flaubert, y luego una alemana que soy incapaz de aprenderme el nombre. Pero 5 grandes adúlteras. ¿Eso no es bonito? No tiene derecho a vivirlo cualquiera, claro. Pero lo que tenemos que salvar, cuidado con no salvar lo importante y quedarnos con la carcasa. La industria. Hombre, obviamente yo voy a hablar de industria. Es verdad que hemos manido un poquito, hemos destrozado un poquito la palabra de industrias culturales. Yo lo sé y seguramente algunos gestores tenemos un poco de culpa, aunque veníamos de algo peor, que era ocultar que los profesionales de la cultura son un sector de inversión fundamental para la riqueza y no solo espiritual de una ciudad y de un país y de una comunidad. Seguramente por eso nos hemos encofrado muchísimo en las llamadas industrias culturales. Y está muy bien que hablemos de la industria cultural, y está muy bien que hablemos incluso en términos económicos. ¿Quién tuvo miedo de sumar o restar? Vamos a hacerlo, vamos a poner, como hicieron la gente del cine hace un par de años, ¿no? Cuando Gervasio contó todo lo que el sector del cine había aportado y lo poco que había recibido por parte de las subvenciones. Subvención, gran palabra también, ¿no? De la que al menos una chispa tendrán que hablar ustedes, ¿no? Se ha abusado, como digo, de este término, pero es que además yo creo que se ha ocultado una cosa aún peor. Cuando estamos hablando del niño al que queremos que lea El Quijote y que le estamos diciendo que el videojuego no le enseña nada, hacemos la misma trampa cuando hablamos de empresas culturales y no hablamos de autónomos. Yo creo que en el punto número 1 de un plan estratégico de una ciudad tienen que estar los autónomos. Tienen que estar. ¿Cómo tratamos a los profesionales de la cultura? Les obligamos teniendo en cuenta que la mayor parte de ellos tienen como cliente a las instituciones públicas, que a veces se retrasan en pagar, ¿verdad? Mucho, pero a veces tardan 5 o 6 años, en fin. ¿Y estamos exigiendo que se adelante el IVA? Estamos tratando, si queremos hablar de industria cultural, claro que hablamos de industria cultural, vamos a hablar de industria cultural, vamos a hablar de un sector boyante, vamos a hablar de un sector vital para una ciudad, relacionado con lo que quieran, con el deporte, con el turismo, con lo que quieran, con el urbanismo, con lo que sea. Estamos dispuestos a competir como sector de riqueza de una ciudad, pero háganos ustedes una radiografía en condiciones y no nos hagan trampas. No somos lo que ustedes llaman, lo que yo llamo a veces, industria cultural. Es una gran mayoría, y sobre todo de unos años para acá, de personas autónomas que a veces, y nos pasa también a los medios de comunicación, para dejar de ser invisibles, para ser visibles, bajamos nuestros derechos laborales hasta la indignidad, con tal de poder subirnos a un escenario, con tal de participar en una tertulia. ¿Saben ustedes cuánto se está pagando en las tertulias de opinión de la mayoría de las radios? 40 euros. 40 euros. Con tu autónomo, tú no sé cuánto, tú tal. Yo hablo de los medios de comunicación para que no piensen que hablo de malbaratar solamente, y meto a los medios de comunicación además como parte importante de la cultura, ¿no? Vamos a hablar de los autónomos. Ustedes en ese plan estratégico metan los autónomos.
¿Que no son competencias del Ayuntamiento de Huelva? Bueno, imagino que tampoco el tráfico internacional de misiles nucleares, pero ya tendrá cuidado el Ayuntamiento de Huelva que no le caigan en lo alto. Quiero decir, que ningún cartabón nos quite de lo que a lo mejor no aparece en la ley como una obligación, pero es una responsabilidad. Y ustedes, a los que se han invitado a hacer el plan estratégico de la cultura de Huelva, además con una H preciosa, tienen la obligación de implicar a las instituciones de Huelva en el problema del tejido social y laboral de la cultura. Seguimos con los creadores, la colaboración, la interrelación. Desde la Administración, en cualquier ámbito, hay que desterrar para siempre la idea de que cada uno tiene su ámbito cerrado. Además, es ilusorio, eso es una batalla perdida, ¿no? Pensar que el ciudadano percibe lo que es de uno y lo que es de otro. No, el museo, que es de la Junta de Andalucía, y esto de aquí, de la Casa Colones, que es del Ayuntamiento, sí, el ciudadano va por la calle y si hay un tráfico tal, dice, esto la culpa la tiene el Ayuntamiento, pero perfectamente, como no me llega el paro tal, la culpa la tiene el departamento de no sé qué delito. No. Y las administraciones lo hacemos, ¿eh? No, nos peleamos, creemos que eso no es de Huelva. ¿Qué es cultura? A mí, cuando participé en el Ayuntamiento, yo hice un plan de cultura con mucha gente y tal, y cuando lo presenté a quien se tenía que presentarlo, me dijo, pero has metido equipamiento de la Junta y has metido el arqueológico y el Bellas Artes. Y yo dije, que no están en Sevilla. Que como yo no pago a los funcionarios, que como yo no inauguro, me puse un poco borde, como no salgo en la foto, ¿no es mi responsabilidad? ¿No decíamos que habitábamos Huelva todos? Luego, de entrada, a lo mejor las administraciones están obligadas a interrelacionarse. Es decir, cuando Educación hace un folleto para que los adolescentes se pongan el cinturón de seguridad o dejen de tomarse 5 litros de calimocho cada minuto y medio, a lo mejor debería contar con algún dibujante de Huelva. A lo mejor debería contar con la gente de Huelva. El ministerio, el superministerio, pero es que la Consejería de Educación también. Y cuando se hace cualquier actividad que tenga interrelacionado, pero si puede ser de urbanismo, pero si puede ser hasta la campaña de Hacienda, porque la campaña de Hacienda no lo pueden hacer creadores de Huelva. Esa es la idea. Todos, transversal, lo compramos, pero transversales todos, los de abajo, los públicos, las administraciones y también los creadores. La colaboración entre nosotros, ¿no? Tampoco seamos ilusos si no sabemos que en la gestión de lo público y dentro del margen de los criterios de utilidad y justicia, cada administración quiere rentabilizar su gestión. Tampoco es demoníaco. Es decir, hay que entender que dentro de la finalidad de alguien que aspira a gobernar desde un ayuntamiento al gobierno de la nación, quiere repetir. Luego, cualquier cosa que vaya en detrimento de que le elijan, hombre, pues sensato no parece. Con lo cual hay una cuota que admitimos que quieran ponerse en la solapa. Pero qué envidia aquellas sociedades, a lo mejor lo que decía Vázquez Parradé, la educación de un niño, de todos nosotros. La democracia española, a lo mejor todavía es una niña, empieza 100 años antes. Ojalá tuviéramos tan claro lo institucional, lo colectivo, como en ciudades como en Hamburgo, ¿no? Hamburgo es una ciudad no demasiado grande, tampoco estrafalariamente bonita, porque además fue bombardeada hasta la extenuación, cuya gran fuente de ingresos es el puerto, el mayor puerto, que hay uno de los mayores puertos del mundo, ¿no? Con todo el tráfico para China y tal. ¿Cómo Hamburgo utiliza desde el puerto las instalaciones antiguas de la cultura, de la industria, de la arquitectura industrial, incluso las ruinas, incluso la huella del Holocausto? ¿Cómo lo utiliza y cómo lo integra? Es bárbaro. Con la idea de que es algo colectivo y algo que ninguna administración toca. Ni lo toca Thatcher, ni lo toca el gobierno de coalición que tienen en la ciudad hanseática, porque hay cosas que no se discuten. A lo mejor tenemos que seguir insistiendo para que nos lo creamos, ¿no?
La idea de proyecto ciudad, proyecto colectivo. Eso es algo que debería estar en este plan estratégico que ustedes están haciendo. Convertir en valioso el uso de la ciudad, la educación en la ciudad, la cultura de la vida, la toma de posesión de la ciudad por los ciudadanos. En esa intercolaboración, la crisis nos ha corregido alguna inercia peligrosa. Voy a contar una anécdota pequeñita. Hace como 8 o 10 años, en un congreso de editores de toda España, se dieron las cifras de número de ediciones, ¿no?, de volumen de edición. Andalucía era la comunidad autónoma que más editaba. Yo aluciné, porque como la mayor parte de los libros que leemos, o son Barcelona o Madrid, hay algunas editoriales que conocemos y de enorme prestigio en Andalucía, pero el volumen, claro. ¿Saben quiénes editaban? Editaban las instituciones. Las instituciones editaban como locas, publicaciones que ustedes no van a encontrar en la vida porque a saber dónde están. Peor que Indiana Jones, buscar esas revistas, esas memorias de las instituciones con muchas fotos que pesaban, que costaba 8 euros mandarla a cada uno. Eso es así, eso es así. Y de pronto la crisis... Bueno, la crisis, como todo viene tan exagerado, ahora ya no se editan ni catálogos. Hombre, vamos a ponernos un poco sensatos, ¿no? A lo mejor la Administración tiene que seguir editando. ¿De qué hablo cuando hablo de intercolaboración? Hablo de la coedición. En el Centro de Estudio es verdad que además ahí nos ha venido a ver la edición digital. En el Centro de Estudios Andaluces yo tomé una decisión que no fue nada bien recibida por mi gente, que es gente que sabe muchísimo de edición, porque me cargué toda la edición en papel de investigación. Me la cargué. Dije, las ciencias sociales son obsoletas, van realimentándose, solo vale la comparativa, ¿no? Vamos a ponerlo en la web. Todo es digital, se lo pueden descargar, ustedes pueden... Pero yo, cuando me pongo a investigar para algún libro, desde luego cada vez voy menos a una biblioteca y utilizo más las redes. O me bajo los libros de cualquier biblioteca del mundo. Bajo, previo pago, que esa es otra cosa que hay que convencer a la gente, que hay que pagar poco, pero hay que pagar, ¿no? O lo que sea, pero hay que pagar. Entonces decidimos dejar de editar en papel toda lo que era investigación, por supuesto memoria no hacíamos, pero sí abrir líneas de coedición. Sobre todo, nosotros no nos dedicamos a la ficción, nos dedicamos a la no ficción, al ensayo, a la investigación, fundamentalmente a la historia, ¿no?, a través de la revista Andalucía en la Historia y otras colecciones. Por cierto, cuyo director es de aquí de Huelva, se llama Manuel Peña, y yo, una de las personas más cultas que yo desde luego he conocido, y también con más capacidad de divulgación, cosa que a lo mejor a la academia hay que recordarle que entre sus obligaciones, cuando hablo de academia, hablo de la universidad cuando se porta bien, ¿verdad? A la academia hay que recordarle que una de sus funciones es la divulgación. Bueno, pues en ese caso lo que decidimos fue coeditar. Coeditar con Renacimiento, que está haciendo un esfuerzo enorme en la reedición de obras que ya no están a disposición de la ciudadanía. Reeditar con Comares, que está trabajando en investigación, con Ediciones del Viento, con libros que hemos sacado desde Pickman hasta Días de Viejo Color. Coeditar. Coeditar porque hay una responsabilidad de las administraciones en ayudar a ese tejido, seguramente señor autónomo que tiene una editorial y que está haciendo un papel indispensable en nuestra cultura. Porque construir no es una gran obra que pueda verse desde el cielo, como querían los sátrapas de la muralla china. Construir ciudad son estas pequeñas cosas. Yo os he contado anecdotitas, pero estas son las chinitas que hacen el mosaico que se verá algún día desde fuera. Construir ciudad son un cúmulo de pequeñas acciones, de pasos, de conciencias que se suman. Ya no nos acordamos de cuando llevábamos a los niños en coches sin cinturón, ni imaginamos una niña sin escolarizar. Y sin embargo, algunas lo hemos visto. Termino ya. No crean que he olvidado la idea de una cultura sin valores. No crean que he olvidado la cultura de valores, porque creo que va de suyo. Si no hay cultura sin libertad, tampoco hay cultura sin igualdad. Aquellas personas que creamos que la igualdad es una ideología de integración,
de riqueza, de rescate de un mundo donde la mitad sigue estando sojuzgada o invisibilizada, a pesar de los muchos esfuerzos que se han hecho y se hacen. Esas personas que nos llamamos feministas, las personas que nos llamamos feministas, no entendemos la cultura con ningún tipo de discriminación, porque de la paleta de colores no queremos prescindir de ninguna. Y ahí tenemos una corresponsabilidad y una tarea añadida y apasionante, la de hacer arqueología con el patrimonio humano que hemos estado desperdiciando. Hemos despilfarrado un montón de momentos emotivos que nos hemos perdido, de canciones que alguien inventó que las hemos ignorado, de la vida de gente que podemos revivir cuando sabemos de ella, restando nombres de mujeres de la poesía, del teatro, del arte. ¿Dónde están las mujeres de la cultura invisibilizadas en Huelva? Métanlo también en su plan estratégico. Y dar opciones valientes para que ese olvido no siga consumándose como si fuera una maldición, como siempre ha habido ricos y pobres, ¿verdad? Algunas no creemos en las hadas ni en las maldiciones, porque creemos en la voluntad de los hombres y de las mujeres como el único milagro posible, porque la voluntad de los hombres y las mujeres sí ha hecho milagros. Permitan que termine ya para hacer un brindis por todas esas chicas raras que hace muchos años rompieron su destino de esposas, de madres, de hijas, de hermanas, para ir a la escuela. Y les voy a contar una anécdota. ¿Saben ustedes cuál fue el primer instituto en 1800, no era 60 del todo, que admitió a una niña en sus aulas? ¿Dónde estaba ese primer instituto de toda España? Estaba en Huelva. La profesora Consuelo Flechas, que ha investigado esas pioneras de la educación, ¿no?, desde finales del siglo XIX, todas esas chicas raras de finales del XIX, se ha dado cuenta, bueno, lo tiene además certificado, entonces los institutos pertenecían a comunidades universitarias. Esta niña no era de Huelva, era de Badajoz. Y en Extremadura no le dejan, no hay ningún instituto que le acepta para ir a la escuela. Entonces acude a la Universidad de Sevilla, que correspondía el distrito de Huelva también, y la Universidad de Sevilla le da permiso. La primera mujer que va a enseñanza secundaria lo hace en Huelva. Vamos a ver si no es un hito más bonito que muchas batallas a las que le ponemos una peana y flores y césped y todo. No, yo jamás me meteré con las carretas, lo digo porque siento el aliento un poco en la nuca ahí detrás, ¿verdad? En fin, como digo, me gustaría que hiciéramos un brindis porque tenemos una apasionante tarea de arqueología. Y además, está esa anécdota que es una maravilla, yo siempre la cuento con otra que esa pasó en Sevilla. Ya se normaliza un poquito, parece que hay varias mujeres, todavía no hemos llegado al siglo XX, que quieren ir a educación secundaria, y el Ministerio empieza a tener problemas porque empieza a haber demasiadas niñas, como 5 o 6 en algunos centros. Y entonces, en un instituto de Sevilla, como se trataba de evitar que las mujeres tuvieran contacto con los hombres que eran tan mal educados, soeces, etcétera, etcétera, saben lo que... Bueno, eso es fantástico, qué pena que no hubiera fotos, ¿no? Una niña de un instituto de Sevilla, una chavala, la metían en un confesionario en clase. ¿Tenemos obligación de rescatar esas mujeres que para aprender se metían en un confesionario? ¿Imaginamos? Esa mujer es como cuando Primo Levi dice: ¿quién hablará de nosotros? No se puede olvidar a las víctimas. Tampoco se puede olvidar ese coraje que puso, lo difícil que lo tenían y lo fuertes que fueron esas mujeres. Yo no quisiera olvidar, cuando hagan ustedes todo ese plan estratégico, a Librada. Mi tía Librada fue la primera catedrática de historia que hubo de institutos aquí en Huelva, ¿no? De esas mujeres raras, de esas mujeres solas, de esas mujeres que tomaban decisiones propias y que enseñaban, ¿no? Permítanme, por tanto, que recuerde a todas aquellas personas que han hecho que nuestro destino fuera un poquito mejor, como el de todos nosotros, colectivamente mejor, colectivamente más seguro, colectivamente más fuerte. Me parece, amigos y amigas,
que podemos ser felices, porque a ser mejor y a ser feliz siempre se aprende. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, de verdad. No, muchas gracias, porque me obligan ustedes a pensar y me gusta mucho. No me he metido con la carreta que dice. No me he metido, ¿verdad? ¿Con las estatuas que hay detrás me he metido? ¿Verdad que no? Ah, creí que se me había escapado. Hay que ver las fiebres, ¿no?, que dan. En algunas ciudades de pronto entra una fiebre de estatuas. Y ¡wow! Venga, verás tú que hay cosas maravillosas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una estatua en Sevilla, que es de las pocas que a mí me podría emocionar y me gusta mucho, ¿no? Que es a Clara Campoamor, y es tan artística, que yo siempre he creído que era Calleja, el de los cuentos de Calleja, porque es muy chica y entonces hay una niña con un libro. Y tú ves eso y dices, mira, mujer, los cuentos de Calleja. Entonces, ¿qué tino hay que tener con las estatuas? Luego tenemos la del Papa y la de la Duquesa de Alba, que esa provoca mucha imaginación, ¿verdad? Hay muchas acciones culturales que se le ocurre a uno, ¿verdad? Alguna performance mona y eso. Siempre desde el respeto. Porque la cultura es respeto, no es que para menor duda, ¿eh? Bueno, veo que es inobjetable, pues no se lo crean, ¿eh? Que muchísimas gracias. Están haciendo ustedes algo muy importante, transversal. Crean en el poder de la palabra dada. De la palabra dada, lo que salga de aquí, que sea tan posible de hacer, que no sea Miss Universo la paz en el mundo, sea tan posible de hacer que comprometa a todo el que haya estado aquí. Háganlo, de verdad. Nos hacen un favor a todos y a ustedes. Tenemos un plan. Plan Cultura. Visiones compartidas para la ciudad del futuro. En la web y las redes sociales encontrarás toda la información. Participa. Concejalía de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva en el Exterior del Ayuntamiento de Huelva.